Buenos días, estimados colegas y asistentes a estas 20º jornadas de la Escola Brasileira de Psicanálisis en Bahía. El psicoanálisis, la ciencia, lo real. Son tres términos para abordar hoy los síntomas, los malestares del sujeto de nuestro tiempo. Son tres términos que no van por separado. No son campos disjuntos. Tienen zonas de intersección que debemos estudiar detenidamente para entender el sentido actual de estos malestares. Hay la idea, muchas veces tan simplista y que se suele propagar en algunos medios académicos, sobre la relación, o más bien sobre la falta de relación entre psicoanálisis y ciencia. El psicoanálisis es sin duda un producto de la ciencia de su tiempo y la existencia del inconsciente no podría entenderse sin ella, sin esa ciencia. Hasta podemos decir que es su consecuencia necesaria, hasta convertirse en condición. No hay ciencia sin sujeto del inconsciente. La propia historia de la ciencia lo muestra en sus episodios más ilustres, desde Newton hasta Cantor y más allá. Y Lacan estudió muy bien esta forclusión del sujeto de la ciencia, operada ya en el siglo XVII, que retorna de diversas maneras en su historia. A la vez, el propio Lacan, después de haber investigado cuidadosamente durante décadas los puntos de intersección entre ambos campos, y la noción de significante fue su mejor punto de apoyo para explorar esta intersección, después de haber llevado hasta sus últimas consecuencias el intento de hacer del psicoanálisis una ciencia de lo real, según su expresión, no dudó en afirmar que el psicoanálisis finalmente no es una ciencia, es una práctica sobre lo más singular e irrepetible del sujeto. ¿Cómo podría, en efecto, repetirse un sueño, reproducirse un sueño en condiciones experimentales? ¿Cómo podría reproducirse un lapsus? Una formación del inconsciente que solo aparece por sorpresa, en lo inesperado. ¿Cómo podría reproducirse también una interpretación con sus efectos para su verificación y su validación experimental? Imposible, en efecto, cumplir los requisitos metodológicos de supuesta objetividad cuando se trata del inconsciente, cuando se trata de la clínica del sujeto, del ser que habla, que goza y que sufre de sus síntomas. Pero esta condición vale finalmente también para toda práctica que opere de alguna forma sobre ese sujeto de la palabra, ya sea desde la medicina o desde cualquier práctica psi. El problema es entonces mucho más complicado que el de la validación experimental. El psicoanálisis de orientación lacaniana lo aborda siguiendo la lógica descubierta en su propia experiencia, desde una práctica que juega con otro real. Une pratique qui joue d'un autre réel, como Lacan indicaba en su seminario 21 para tratar esta cuestión. El inconsciente da testimonio, en efecto, de otro real, distinto del que la ciencia elabora con sus instrumentos. Es un real introducido por el lenguaje, un real que es propio del ser que habla, un real que Lacan condensó también con un neologismo, la langue, la lengua, escrito todo junto. Es un real que aparece también bajo la forma de una no relación. Aquí se trata de la no relación entre los sexos. Para el sujeto que habla, finalmente se llega siempre de una forma o de otra a ese punto de no relación. No hay relación sexual, fue el modo más radical con el que Lacan abordó este real del inconsciente descubierto por Freud. No hay ninguna escritura posible que nos diga la relación entre los sexos. Lo real de la no relación entre los sexos aparece también muy precisamente
en la intersección que evocábamos ahora al principio, en el lugar de la relación y no relación entre psicoanálisis y ciencia. Y es que la sexualidad y el campo del goce siguen siendo en este punto tan intratables por la ciencia como lo fueron en la época de Freud. Lo interesante es que, una vez explorada cómo conviene esta intersección, este lugar de la no relación, puede plantearse, tal vez algo mejor, uno de los problemas más acuciantes de la ciencia de nuestro tiempo, y es el de su propia relación, la relación de la ciencia, y la no relación, precisamente, con el real sobre el que calcula y opera. Un real que aparece cada vez como más distinto y disjunto de lo que llamamos la realidad empírica. Ya sea desde la física o desde la biogenética, lo real de la ciencia aparece en efecto en las fracturas de una realidad que nos representamos siempre de manera fantasmática. La ciencia está así encontrando, a su modo, una no relación entre causa y efecto, también entre sujeto y objeto, una no relación entre sujeto y objeto, en diversas fracturas que tienen cada vez una importancia más decisiva. Estas fracturas aparecen en el interior mismo del campo de la ciencia contemporánea desde distintas maneras. Por ejemplo, y como escribía recientemente nuestro colega Javier Peteiro, uno de nuestros mejores interlocutores en el campo de la ciencia, escribía: es llamativo que la biología se haga determinista cuando la física ha dejado de serlo. Un determinismo, seguía escribiendo, absolutamente infundado, genético o neurobiológico, que persigue dar cuenta no sólo de cómo es un individuo, sino de cómo actuará en un contexto dado. Digamos por nuestra parte que este falso determinismo, que cierra el lugar del sujeto de la palabra y del lenguaje para intentar borrarlo de su campo, un determinismo que forcluye, para retomar el término de Lacan, el lugar del ser que habla y que está afectado por el lenguaje, este determinismo viene a cerrar igualmente un enigma que sigue existiendo en el campo de la ciencia y que aparece cada vez que se plantea la pregunta ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Fue la pregunta ya planteada en el siglo pasado, con un texto que llevaba este título, por el famoso físico Erwin Schrödinger. Y es una pregunta que permanece aún hoy sin respuesta convincente. Nadie sabe muy bien todavía qué distingue a un ser vivo, y mucho menos qué distingue a un ser que habla, a un cuerpo hablante, para tomar ya el término que nos convoca. Por su parte, el psicoanálisis encuentra una respuesta a esta pregunta que le sirve de guía en la clínica. Un ser vivo, un ser que sea además un ser hablante, se distingue por la insistencia en él de lo que llamamos el goce. Se distingue por el hecho de gozar, por el hecho de tener que responder, de una forma u otra, a esa exigencia de satisfacción que Freud llamó la pulsión. La pulsión como aquello que exige en cada sujeto una satisfacción inmediata y que da lugar a toda la serie de síntomas y formas de satisfacción sustitutiva. Digamos que este hecho se encuentra de manera especial con el tema de estas 20º jornadas de la EBP en Bahía, el cuerpo hablante, adolescencia y deseo. La llamada adolescencia es, en efecto, un momento crucial en la vida del sujeto, un momento en el que aparece siempre como un desencuentro una nueva forma de goce en el sujeto, una nueva forma de exigencia de satisfacción, de goce sexual. Tal como decía Freud, el momento de la pubertad significa para cada uno un nuevo comienzo de la vida sexual sobre el fondo de la sexualidad infantil. Un reencuentro con el goce del cuerpo para un goce para el que no estamos nunca suficientemente preparados.
Las transformaciones de la pubertad, como Freud las llamó, significan este encuentro con el cuerpo afectado por un nuevo real, un real del goce que plantea para cada uno la no relación entre los sexos. Y no es por azar que los efectos de la tecnociencia, los efectos actuales de la tecnociencia con la producción de sus nuevos objetos, se hagan presentes de manera tan especialmente notable en este momento de la vida del sujeto, ya sea con múltiples formas de adicción, de pasajes al acto, de encuentros diversamente traumáticos que se estudian y se estudiarán en estas jornadas. Es el momento también de la producción de nuevos síntomas que ponen en primer plano estos encuentros y desencuentros con lo real del goce, con ese real que llamamos también cuerpo hablante. Saben ustedes que este será precisamente el tema del próximo 10º Congreso de la AMP, que tendrá lugar el próximo mes de abril en la bella ciudad de Río de Janeiro, y cuyo tema es el cuerpo hablante sobre el inconsciente en el siglo XXI. Concluyo, pues, este breve comentario invitándolos a esta importante cita de nuestras escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hasta entonces, vayan mis mejores deseos para el desarrollo de estas jornadas. Spider Bags here on FMU Telephonic.